Los que me conocen saben de mi predilección por los místicos de la Iglesia, por aquellos personajes que han pertenecido a la Iglesia Católica y que durante toda su vida han demostrado por una parte que obraban prodigios, pero que sobre todo ponían en práctica el mayor de todos los milagros, el dedicar su vida completamente a los demás. Personajes como Fray Leopoldo de Alpandeire, como la Madre Carmen de Antequera, la Madre Petra de Valle de Adalagís. Pero también hay un personaje por el que tengo predilección y es el padre Tiburcio Arnaiz. Bueno, este hombre ni siquiera era malagueño, él nació en Valladolid, pero sí es cierto que una vez que visita Málaga, se queda aquí a vivir y dedica el resto de su existencia a recorrer todos los municipios malagueños para intentar ofrecer lo mejor de sí, ayudar a los demás y dejar también una huella misteriosa. Bueno, nos encontramos en el pueblo de Alfarnatejo, concretamente a mi espalda está la iglesia del Santo Cristo de Cabrilla, porque en este pueblo y en esta iglesia estuvo presente el padre Tiburcio Arnaiz en el año 1925. De hecho, la gente lo esperaba porque se encontraban en plena época de sequía. Hay que decir que en aquel entonces la sequía era un problema bastante importante porque la economía local dependía de los campos, de las cosechas, y por lo tanto la gente se preocupaba mucho cuando no llovía durante muchísimo tiempo. Bueno, el caso es que llega Tiburcio Arnaiz, va a ofrecer su primera misa, se encontraba dentro de este templo, la iglesia completamente atestada de gente, y cuentan algunos testigos que todavía están vivos, gente muy mayor, que en el momento de empezar la liturgia, en un cielo totalmente despejado, empiezan a aparecer unas nubes tremendas que arrojan tal cantidad de agua que no solamente se salvaron las cosechas, es que la gente tuvo que esperar antes de salir de la iglesia para no empaparse. Pero no es este el último misterio, el único que ha ocurrido en Alfarnatejo relacionado con Tiburcio Arnaiz, porque en una ocasión se encontraba Tiburcio en la casa de una familia poderosa, de una familia adinerada, le sirven un café. Hay que entender que un café hoy día es un producto absolutamente cotidiano, pero que en aquel entonces no todo el mundo se lo podía permitir. Pues el padre Tiburcio rechaza el café y dice: este café tenéis que ofrecérselo a la mujer que está trabajando en la cocina porque está embarazada y lo va a necesitar mucho más que yo. Bueno, efectivamente había una asistenta, una cocinera que estaba embarazada y esta era una información que Tiburcio no podía conocer, con lo cual había demostrado que tenía ese don conocido como la clarividencia, la capacidad de acceder a información sin el uso de los sentidos normales. Es más, esta iglesia ha sido escenario de otro acontecimiento misterioso cuando se está produciendo ese momento en el que el padre Tiburcio está dando a comulgar a la gente. Y hay que decir que por aquel entonces había unas normas muy estrictas. Para comulgar tenías que haber estado previamente durante algunas horas sin comer. Tenía que existir un pequeño ayuno. Pues bien, había un señor que se había inflado a comer poco antes de entrar en la iglesia. El padre Tiburcio llega con la sagrada hostia, empieza a entregarla a unos, a otros, y en el momento en el que va a llegar a este señor, se lo salta por completo. Había intuido que ese señor se había saltado por completo las normas. Es más, hay alguna que otra historia de curación, porque tenemos que decir que el padre Tiburcio Arnaiz tenía el don de la levitación, tenía el don de la ubicuidad, se aparecía en dos lugares a la vez, pero también el don de curar por medio de la imposición de manos. Y había un señor que tenía tuberculosis, enfermedad sinónimo de muerte, y al contacto con el padre Tiburcio Arnaiz, cuando este importante personaje pone la mano sobre la frente del enfermo, parece que la enfermedad desaparece por completo. Con lo cual fue una estancia pequeña, año 1925, pero la gente la recuerda con muchísimo cariño. De hecho, dentro del templo está esa placa que nos explica al menos el milagro de esa lluvia en una época de completa sequía.